Bueno, para mí es un honor tener aquí a la doctora Manuela Valencia, a quien conocemos desde hace algunos años en la facultad. Ella es médica cirujana de la Universidad de Caldas, es especialista en pediatría de la Universidad de Caldas y es supraespecialista en neonatología de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín. Es docente de la Universidad de Caldas y trabaja actualmente en el servicio de neonatos de el CES Hospital de Caldas. Muchas gracias por aceptar nuestra conferencia y estamos muy ansiosos de lo que nos va a decir sobre la supervivencia en prematuros extremos cuando comienza el límite de la habilidad. Buenos días, buenas noches, doctora. Con este, con este. Listo. Bueno, ya pues el doctor hizo mi presentación. Muchas gracias pues a todos por estar presentes, tanto los que están acá presenciales como los que están conectados. Pues para mí es un honor estar acá con ustedes, sobre todo porque gran parte de ustedes pues fueron profesores míos. Entonces, obviamente, pues me siento muy feliz y orgullosa de estar acá. Bueno, el día de hoy nos reúne un tema que es bastante importante y que creo que muchos nos preguntamos a lo largo de los años. Y vamos a hablar de la supervivencia en los prematuros extremos cuando comienza el límite de viabilidad. Todos sabemos que los recién nacidos prematuros, pues a lo largo de los años han tenido una mortalidad importante, pero eso ha ido cambiando y lo vamos a demostrar y vamos a ver el motivo por el cual cada vez los prematuros sobreviven más y con menos secuelas, que esas dos cosas pues son las más importantes, ¿cierto? Entonces vamos a ver como algunos conceptos, cómo estamos a nivel mundial y algunas estadísticas también a nivel nacional y qué cosas han impactado pues para que esto ocurra. Entonces lo primero pues es que efectivamente a lo largo de las décadas ha habido importantes avances en la atención de los recién nacidos y muy específicamente se ha tratado de optimizar el manejo y la atención del recién nacido prematuro. Los recién nacidos a término casi nunca tienen problema, excepto que vengan con alguna condición perinatal o pase algo en el nacimiento. Pero digamos que toda la atención se ha enfocado principalmente en los prematuros precisamente por esos altos índices de mortalidad que hemos tenido a lo largo de los años. Inclusive se ha visto que se ha realizado como atención de prematuros a partir de las 22 semanas de gestación. Eso viene siendo más o menos como 5 meses de embarazo, donde antes, hace 3, 4 décadas, les decían a las mamás como, no, pues se va a morir, pues no hay nada que hacer. Hoy en día, dependiendo del sitio y las circunstancias, ya es como, vamos a mirar, ¿cierto? Entonces es cambiar un paradigma y cambiar un enfoque importante y pues ya tienen mayores probabilidades de supervivencia. Obviamente esto implica que tengan periodos prolongados de hospitalización. Entonces son bebés que perfectamente son 4 meses hospitalizados, ¿cierto? Y durante ese tiempo les pasan muchísimas cosas. Pero se ha visto que la supervivencia sin discapacidad a largo plazo es prometedora cada vez más. Entonces es como lo que vamos a ver hoy. Arrancando un poquito con estadísticas en Colombia, lastimosamente los nacimientos en Colombia han disminuido ostensiblemente. Esta es una comparación entre, pues como entre el 2015 y el 2024, es un reporte preliminar, pero básicamente vemos ahí pues prácticamente en descenso, ¿cierto? Vemos un periodo de tiempo más o menos entre el 2018 y el 2020 que no se modificó mucho, pero de ahí para abajo, pues la tasa de natalidad y de fecundidad en Colombia es bastante baja. Asimismo, aquí tenemos como cuáles son las tasas de recién nacidos a término, prematuros, postérmino. Los que son del centro, de las filitas grisecitas, son los recién nacidos a término, que siguen siendo la mayoría, gracias a Dios. Pero pues cada vez vemos, aunque no vemos una brecha muy significativa, pero sí vemos como a lo largo de los años los prematuros van aumentando. Y esto se debe a múltiples causas, entre ellos que cada vez se les ofrece más, estos son prematuros vivos, ¿listo? Se les ofrece más posibilidades de tratamiento activo en el momento del nacimiento, entonces se reportan más que nacen, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues que realmente tenemos más tasas de reporte. Antes, pues no sabíamos cuántos prematuros nacían en el país, cuántos morían, cuántos permanecían vivos los primeros 7 días, los primeros 28 días, pero ya tenemos un poquito más de información a nivel mundial, porque en Colombia, desafortunadamente, solo a duras penas sabemos más o menos cuántos prematuros nacen, pero hasta ahí sabemos. Las tasas de supervivencia están reportadas como muy locales en cada centro, pero todavía no tenemos como una estadística que nos diga exactamente cómo les va a los prematuros en Colombia.
Y si analizamos las primeras causas de muerte por cada 1.000 nacidos vivos en Colombia, vemos que la asfixia pues es la principal y luego tenemos la prematuridad. Realmente se ha mantenido estable esa tasa de mortalidad entre el 2023 y el 2024. No ha aumentado realmente mucho, pero es porque la diferencia en nacimientos de prematuros entre los años no ha sido pues mucho. Entonces, digamos que tampoco la mortalidad pues ha variado sustancialmente. Y realmente lo que se dice es que si lo comparamos a nivel mundial, estamos muy parecidos en las causas de mortalidad. Y vemos como a nivel mundial realmente el parto prematuro es la causa directa del 35% de todas las muertes neonatales. E indirectamente porque se asocia con otras causas como infecciones, ruptura de membranas. Entonces, todas esas cosas que están relacionadas con el parto pretérmino también aumentarían pues esa mortalidad. Inclusive en algunos países llega hasta el 50%. Entonces vamos a empezar a hablar como de algunos conceptos. Hemos hablado de prematuros. Prematuros sabemos que son los bebés que nacen menores de 37 semanas de gestación, pero vamos a ver como unos conceptos importantes que es lo que nos tiene acá reunidos. Realmente no existe una definición ideal para decir cuál es un parto muy temprano, que si es microprematuro, que si es prematuro extremo, que si es muy prematuro, de extremadamente bajo peso al nacer. Eso ya está un poco definido, pero realmente cuando hablamos de parto periviable se complica el asunto. Se ha establecido más o menos un rango de edad gestacional entre las 20 más 0 y las 25 más 6 semanas de edad gestacional. ¿Por qué se dice periviable? Porque el nacimiento fuera del útero o la supervivencia fuera del útero es posible, pero es prácticamente improbable. Entonces, por eso se llama como periviable, como que en ese rango de edad gestacional no sabemos si el bebé va a sobrevivir o no. ¿Y por qué hasta las 25,6, casi 26 semanas? Porque a partir de las 26 semanas sí se ha visto que la supervivencia es muy alta a nivel mundial. Entonces, ese periodo y sobre todo esa zona gris entre las 22 y las 26 semanas es lo que como que más discusiones desde el punto de vista clínico y ético, pues generan los pacientes, sobre todo porque la brecha es muy amplia. La supervivencia puede ser del 0 al 50%. Entonces es uno como sí y no, miti miti, como puede que sobreviva, puede que no, ¿cierto? Entonces eso también es otra de las cosas que complican la definición. Lo que sí sabemos es que todo bebé que nazca en ese periodo va a tener un alto riesgo de muerte. Si sobrevive, puede llegar a tener complicaciones muy graves, inclusive de por vida, y no solamente neurológicas, que obviamente son las principales y las que siempre le preocupan a uno, la parálisis cerebral. Pero también es el hecho de utilizar insumos, traqueostomía, gastrostomía y otros elementos para la supervivencia, entonces eso también lo complica. Y fuera de eso, lo que hablábamos es que están hospitalizados por muchísimo tiempo. Y obviamente, pues eso impacta en las familias y otras cosas, pues que iremos viendo más adelante. Otra cosa que complica el asunto es que si bien hoy en día las ecografías son un poco más precisas en definir las edades gestacionales, sabemos que no siempre son del todo precisas. Entonces un bebé que hoy nos dicen que van a ser de 26 nace y yo lo miro y yo no, pero no parece de 26, parece de 25, parece de entre 24 y 25. Entonces en ese límite de periviabilidad se complica un poco la estimación precisa de la edad gestacional. Y porque digamos, el hecho de que yo decida si voy a intervenir o no ese bebé en el momento que nazca, no solamente depende de qué tan chiquito me parezca a mí, sino de factores maternos, psicosociales, el entorno donde yo esté, los recursos que yo tenga, el límite de viabilidad. Entonces era justo lo que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, digamos acá en Manizales, el límite de viabilidad no lo hemos podido superar como de 25 o 26 semanas. En otros países, como vemos, estamos en 22. Y ya sabemos eso porque puede depender, por ejemplo, pues las condiciones socioeconómicas en las que nosotros, pues digamos que nos encontramos. Y lo otro es que yo no puedo predecir cómo va a responder un bebé, porque las respuestas son completamente individuales. Dos bebés de 25 semanas que nacen el mismo día, del mismo sexo, uno puede sobrevivir y el otro no, nacen en las mismas circunstancias y eso depende mucho, pues, como de cada bebé. Esto es como una gráfica que nos demuestra que a lo largo del tiempo y a lo largo de las décadas, el límite de viabilidad y la supervivencia de los recién nacidos a medida que aumenta la edad gestacional ha variado significativamente. Entonces, por ejemplo, si vemos acá en estas cohortes de la línea azulita para allá, solo sobrevivían, o sea, digamos más o menos como entre 1970 o antecitos, 1950, 1970, solo sobrevivían, aunque con muy poca tasa de supervivencia los bebés de 25 semanas en adelante.
Y vemos cómo las líneas son un poquito, digamos, como más perpendiculares en el sentido de que a mayor edad gestacional era más probable que sobreviviera. Pero ya vemos otras cohortes, inclusive, pues como vemos acá, principalmente del Reino Unido y de Japón, que son las que reportan las mejores tasas de supervivencia. Y miren que ya hay supervivencia de bebés tan pequeños como de 22 semanas. Es baja, aunque ya vamos a ver unas que alarman, pero realmente ya desde ahí empiezan a ofrecer tratamiento activo a los recién nacidos y que inclusive la supervivencia ya se equipara más o menos de las 26 semanas en adelante. O sea que para ellos lo crítico es atender bebés entre las 22 y las 26, o sea, en ese límite. Para nosotros sigue siendo crítico atender un bebé de 27 semanas, de 28 semanas, de 29, porque aunque tengamos todos los recursos, hay ciertas cosas que obviamente limitan un poco la atención y la supervivencia de esos bebés. ¿Por qué la edad gestacional es tan importante? Pues por muchas cosas, pero entre otras cosas porque una diferencia de 100 gramos equivale en supervivencia a una semana adicional en el útero. O sea que un bebé que pese 500 gramos es más probable que sobreviva, independientemente de la edad gestacional, a un bebé que pese 400, los dos habiendo nacido de 24 o 25 semanas. Y ese día adicional en el útero aumenta la supervivencia en un 4%, cada día adicional en el útero. Entonces, por eso la edad gestacional es tan importante. Por eso a uno le dicen que llega una mamá con una preeclampsia severa, con un feto en este periodo periviable de 25 semanas, y uno como, tratemos de aguantarla hasta donde más se pueda, porque marca la diferencia nacer de 26 versus de 25 semanas, aun cuando sea una edad gestacional pues completamente difícil, ¿cierto? Pero entonces sí marca muchísimo la diferencia. Entonces, como vemos, realmente a medida que han pasado las décadas, la supervivencia ha aumentado y la tasa de mortalidad de los bebés ha disminuido. Obviamente en la década de los 40 pues eran altísimas tasas de mortalidad. En esa época sí le decían a una mamá de 25 semanas, no tienes opción de que tu bebé sobreviva. Pero en adelante la supervivencia va aumentando entre un 30 y un 50%, sobre todo porque van apareciendo hitos en la neonatología, como lo vamos a ver ahorita. El desarrollo del surfactante, el CPAP nasal, que más o menos son alrededor de 1980, cuando aparecen estas cohortes, que son las más importantes que han evaluado cuál ha sido esa supervivencia y la discapacidad a largo plazo en sus bebés, que son la del Instituto Nacional de Salud Infantil de Estados Unidos y Epicure, que son multicéntricas, cogieron pues hartísimos niños, pues más de 1000 bebés que evaluaron esto. Entonces, esas cortes aparecieron en la medida en que estos avances en la neonatología fueron como apareciendo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta es la primera que es de la del Instituto Nacional de Salud Infantil de Estados Unidos, donde compara la supervivencia entre los bebés que nacieron entre 1987 y 1988 versus los que nacieron un año después. Los más oscuritos, realmente no se ve tan oscuro, pero las que no son las columnas punteadas, es la última cohorte donde se evidencia que si hay estas intervenciones en neonatología permitieron que mejorara la supervivencia, principalmente en los bebés de 23, 24 y 26 semanas. Importante saber que esto se correlaciona con el peso, lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces también digamos que pues hay bebés evaluados desde los 500 gramos, obviamente la supervivencia no se modificó tanto, pero como si de los bebés de 600, de 700, de 800 y hasta de 1000 gramos, que es importante no solo que sobrevivan, sino que no tengan morbilidades mayores. Ellos evaluaban esas morbilidades mayores como la dependencia de oxígeno, la enterocolitis necrotizante, sangrados, pues intraventriculares, hemorragias intraventriculares, y realmente se dieron cuenta que la diferencia, la supervivencia a menor edad gestacional era mayor, pero la diferencia en morbilidad en general, sobre todo en esas edades gestacionales que yo les dije, realmente no era significativo. Y esta fue la segunda cohorte que yo les hablé ahorita, que es la cohorte o el estudio Epicure, que salió alrededor de los 2000, donde dice que básicamente pues compara como la supervivencia a los 7 y a los 28 días, que son las líneas verticales que ustedes ven ahí, de esas edades gestacionales, 23, 24 y 25 semanas. Dicen pues más o menos que en el día cero todos sobreviven, pero de ahí en adelante pues obviamente la supervivencia va disminuyendo, sin embargo se mantiene constante y es mucho mayor de lo que se esperaba pues como en décadas anteriores. O sea, alrededor de 1950, que fue cuando se empezó a hablar de todo esto, no se esperaba que un bebé de 24 semanas a los 7 días de vida tuviera una probabilidad de sobrevivir del 40%. Entonces, realmente es algo muy significativo y es por las intervenciones que ya ahorita vamos a mencionar. Estas son una comparación
como básicamente lo mismo de la supervivencia que han tenido los bebés, principalmente en países industrializados, que han evaluado a lo largo del tiempo en bebés que sobrevivieron al periodo neonatal a lo largo de los años. Y realmente compara desde 1993 hasta el 2015. En esos primeros años, entre 1993 y 2007, realmente no hubo mucha diferencia en las edades gestacionales, porque a pesar de que hubo muchos avances en la neonatología, no se lograba como que esa supervivencia fuera significativa. Pero ya a partir del 2008 y 7 años más adelante, y hasta el 2015, sí se ve como la supervivencia ha mejorado. Inclusive, aunque no es tan grande para los de 22 semanas, pues antes no esperábamos que sobreviviera ninguno. Ahora ya pueden sobrevivir alrededor del 10%, por lo menos hasta el 2015, que fue cuando evaluaron la Corte. Esto es simplemente para mostrarles todos los estudios que hasta más o menos el 2015 salieron, donde comparaban precisamente esos factores para establecer la supervivencia de los bebés. Y según los diferentes estudios, evaluaban cuál era la edad gestacional que iban a incluir, el peso mínimo, el numerador y el denominador, que yo les voy a hablar de eso, que es bien importante, y que eran las cosas que comparaban y que excluían. Eso es importante porque hay países que están incluidos en esas cohortes que tienen una supervivencia, es que uno queda aterrado. Pero ya después que uno hace el análisis, uno dice, bueno, de pronto es que ya no es tan buena, ¿cierto? Porque depende como de varios factores que ya lo vamos a hablar. Entonces, precisamente, este es un ejemplo. Acá están todas las cohortes que yo les hablaba. Entonces, por ejemplo, está el EpiPage, que fue de Francia, Epicure, que fue del Reino Unido. Acá tenemos la del Instituto Nacional de Salud Infantil, que es la de Estados Unidos, y así sucesivamente, y los años en los que se evaluaron pues como los niños en las diferentes cohortes. Miren que esto pasa, por ejemplo, la supervivencia de 22 semanas de la corte de Francia, donde nadie sobrevivió, a la corte de Japón, donde sobrevivió el 37% de los bebés de 22 semanas. Y uno dice, es exagerado. Es lo que hacen en Japón para que los niños sobrevivan de esa manera. Y no solamente es en este límite de edad gestacional, sino en todos. En los de 25 semanas es el 86%, aunque en realidad si vemos, a eso les va mejor en general en todas las cortes, pero los menores de 24 semanas es impresionante cómo les va en Japón, por ejemplo, ¿cierto? Hay cortes donde ni siquiera lo reportan porque dicen como naces de 22, no, no te vamos a hacer nada, ¿cierto? Otros donde definitivamente la supervivencia es del 0%, pero obviamente como vemos, a medida que va avanzando la gestacional, pues la supervivencia es mejor. ¿Por qué ponen estos países? Porque lo que hicieron fue tratar de comparar cohortes similares en cuanto a la posibilidad de acceder los bebés a los servicios de salud. Acá no podemos meter a Colombia, que todo sería cero. Pero entonces tratan de comparar países industrializados, donde decir, bueno, todos tienen los mismos recursos, la misma capacidad de las unidades neonatales, pues comparemos a ver cómo les va. Japón no tiene nada distinto a lo que tiene Canadá, a lo que tiene en ese entonces Reino Unido, a lo que tiene Francia, ¿cierto? Entonces, pero comparemos a ver cómo les va, pero sí se dieron cuenta que había bastantes diferencias y que inclusive dentro de un mismo país las diferencias son abismales, lo mismo que podemos ver acá en Colombia. No es lo mismo que un niño nazca en Valle de Lili a que nazca, por ejemplo, en un hospital local del Amazonas y estamos en el mismo país, ¿cierto? Entonces también las diferencias, perdón, dentro de los mismos países son importantes. Esta parte es la que uno siempre se pregunta. Pues sí, sacar un bebé de 22 semanas puede pasar. ¿Y cómo queda después? Pues porque uno lo que más le preocupa es la discapacidad, la parálisis cerebral, la discapacidad motora, auditiva, que son como los principales desenlaces que uno evalúa. Y realmente lo que uno ve es que de todas maneras, por más que nazca en Japón, la probabilidad de discapacidad neurológica es supremamente alta de un bebé de 22 semanas. Acá están hablando en general, es la primera cohorte que yo les había mostrado del Instituto Nacional de Salud Infantil de Estados Unidos, donde dice, sí, sobrevives, pero la probabilidad de que un bebé de 22, 23 semanas muera antes de que salga de la UCI neonatal va entre el 70 y el 95%, y que tenga discapacidad neurológica o compromiso neurológico profundo, más o menos a los 22 meses de edad corregida, puede ser hasta el 100%. Entonces, ¿a qué costo? Pues se hace intervenciones o tratamientos activos en esos recién nacidos, sabiendo que probablemente igual así nazca en Japón, la discapacidad a largo plazo puede ser muy alta. Y eso también es una cosa que uno piensa
cada vez que va a tener un bebé, pues en estas edades gestacionales. Ya a los de 25 semanas, o sea, no hay ningún bebé en el periodo periviable que no tenga algún tipo de discapacidad. Puede ser leve, pero alguna cosita en el desarrollo motor, cognitivo va a tener. Y miren que los de 25 semanas sí les va mucho mejor, pero hasta el 54% tienen algún, hasta la mitad tienen algún compromiso neurológico. Entonces, ahí es donde uno empieza a preguntarse, pues si vale la pena o no trabajar por estos niños sabiendo que a largo plazo, pues, y desafortunadamente sabemos que siempre pensamos que una persona es útil en términos de lo que le sirva a la sociedad. Si no le sirve a la sociedad, pues no sirve y en ello no vamos a invertir, ¿cierto? Entonces, y pues si eso es en países desarrollados, las estadísticas de nosotros deben ser extremadamente malas. Entonces, después de que hablamos de todo esto y vemos como un panorama mundial, ya después uno dice, bueno, ¿y qué es lo que influye para que un bebé de estos sobreviva? O sea, ¿qué son las cosas que se relacionan? En general son muchas. Por ejemplo, nazca en un tercer o cuarto nivel de atención, lo que hablábamos, no es lo mismo que nazca en un primer nivel de atención, la gestacional, el peso, si es un embarazo único versus si es múltiple, los múltiples les va también, sobre todo en este periodo de edad gestacional, el sexo femenino, ya les voy a mostrar algo bien chévere y eso lo sabe más el doctor Fernando, que lleva el sexo femenino le da mucho mejor al nacimiento y en todo, excepto las enfermedades autoinmunes, que a los hombres, sí, y otras cosas que hayan pasado en el periodo neonatal. Entonces, inclusive hay calculadoras que ya les voy a mostrar, no sirven para Colombia, pero por ejemplo para Estados Unidos, donde meten esos datos y le arroja la probabilidad de supervivencia, el deterioro neurológico a largo plazo, y uno le dice eso a los papás. Y ellos, allá en Estados Unidos, con esa información, ayudan a tomar la decisión, porque pues la idea es que obviamente sea una decisión compartida. No solamente es eso, sino también los factores socioeconómicos, que no tengan ninguna complicación perinatal, que eso es prácticamente imposible. O sea, si un bebé va a nacer de 24 semanas es porque algo le pasó a la mamá o algo le pasa al bebé, no es porque, chévere, yo quiero que nazca esa gestacional. Todo eso al juntarse hace que le vaya peor y sobre todo las cosas que le pasen, principalmente la primera semana de vida. Eso es imprescindible. Otra de las cosas que influyen mucho en analizar la supervivencia de estos bebés era lo que yo les hablaba, la selección de la cohorte. Uno tiene que mirar y sentarse, pues sentarse y ver con bien meticulosamente los estudios para saber cómo es que ellos explican la supervivencia. ¿Por qué? Porque sí, Japón, entonces me puse a buscar, y realmente Japón, más que todas las tasas de supervivencia, la refleja como el número de nacidos vivos que sobreviven los primeros 7 días de vida, no en todo el periodo neonatal y muy pocos al alto. Si es así, probablemente la supervivencia es alta. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una mamá con un feto vivo a las 20 semanas, pues 20, pues, nada que ver, ¿cierto? Y fuera de eso, si nace vivo y recibió tratamiento activo, o sea, decidieron intubarlo, pues hacerle todas las cosas al nacimiento. Lo que yo reporte depende es, o sea, la tasa de supervivencia o la tasa de mortalidad depende es como yo la mire. Si yo le reporté la tasa de mortalidad, si fue en la sala de partos, si fue en la unidad neonatal, si fue antes del alta, si fue después del alta. Entonces, uno tiene que mirar, pues con lupa, cuáles son los numeradores y denominadores que reportan los estudios cuando me hablan de supervivencia y de mortalidad. Porque si me dicen supervivencia, 37%, como vemos ahorita, y uno dice, ¿qué? Pero cuando uno va a mirar, esa es los primeros 7 días. Y puede que sea alta y puede que en alguna parte se logre. Pero ya después de eso uno mira y van hacia abajo. Entonces, por eso hay que mirar con detenimiento exactamente qué tipo de supervivencia están reportando, pues para uno, porque uno abre los ojos cuando ve esas cosas, pues como tan exageradas. No, no, pues voy a ir a tener a mi hijo a Japón, ¿cierto? Pero realmente ya uno se pone a ver y empieza pues como a flaquear las cosas. Ese precisamente es lo que yo les hablo del lugar de nacimiento, pues que lo que estamos diciendo. Otra cosa es que sí está demostrado que nacer en un hospital de tercer nivel o cuarto nivel va a ser muchísimo mejor, como hablamos, porque tiene todo el personal, porque tiene supuestamente las mejores tasas de supervivencia, porque se atienden más niños de estas características todos los días. Entonces, obviamente, pues está la gente más entrenada, más capacitada y más acostumbrada y probablemente les vaya mejor a estos bebés. Bueno, esto básicamente ya lo hemos hablado. Lo otro es en la variación en la provisión de tratamiento activo. ¿Qué quiere decir esto? La supervivencia va a depender mucho de si en el centro donde yo estoy le vamos a hacer tratamiento a ese bebé o no.
Y eso depende mucho del límite de viabilidad que en cada centro se tenga. Entonces, si en una institución dice, aquí solamente brindamos tratamiento activo, o sea, reanimación, intubación, surfactante, ventilación, todo, a partir de las 25 semanas, ya sabemos que de ahí para abajo, uno va y habla con los papás y les dice, no, mamá, tu bebé tiene 23 semanas, la probabilidad de supervivencia aquí es muy baja, pero digamos en Colombia vamos en 23 semanas. Hay algunos centros en Medellín, en Bogotá, en Cali, que ya reciben bebés de 23 semanas y los resultados a corto a largo plazo son buenos. Entonces, acá, por ejemplo, estamos como 25, 26, realmente la supervivencia sin mucha discapacidad. Entonces, es el sitio, pues, como donde yo me encuentre, qué tipo de tratamiento, pues, le voy eh, a brindar a estos bebés. Y obviamente siempre esto debe ser más que decidido, debe ser consensuado con la familia, ¿cierto? O sea, como que antes de que el bebé nazca, uno debería reunirse con ellos y decir, estas son las probabilidades, esto es lo que puede pasar, para que la familia sepa sin cargarles la responsabilidad de la decisión, claramente. Entonces, acá hay una comparación de las diferentes guías de los países en los años en que se publicaron y según la gestacional, ¿qué le hacen a los bebés? Entonces, cojamos un ejemplo. Australia, que son las guías más recientes que tiene son del 2013. A los bebés de 22 semanas les da cuidados paliativos. No hay otra opción, eso es. Y realmente casi todos los países a las 22 semanas, y pues, quiere decir que no tenemos como información de eso. Pero, por ejemplo, a los bebés de 24 semanas en adelante, sí dice cómo le vamos a dar tratamiento activo, ¿cierto? O sea, eso sí, como que sí nos vamos a dar excepto que tenga otras condiciones. Entonces, cada guía dice cómo, dependiendo de la edad gestacional y el país en el que yo esté, qué tipo de tratamiento le voy a brindar a sus bebés, dependiendo pues como de la edad gestacional y las condiciones. Entonces, miren, acá un poquito como más amplio. Volvamos al tema de Japón para que ustedes vean. Realmente ellos desde las 22 semanas dan tratamiento activo. Y una de las anotaciones que hace esta revisión sistemática es que dice que ellos en las guías por ningún lado tienen los términos paliativo, confort, final de vida. Ellos no consideran eso. O sea, a partir de las 22 semanas es como le vamos a hacer todo a los bebés. En cambio, las otras guías, pues por ejemplo, sí. Entonces en Austria sí, cuidados pues de confort y de soporte, sobre todo esos bebés. En otros escenarios depende del peso. O sea, si nace muy chiquito, si nace más o menor de 400 gramos. Entonces, digamos que eso, pues como les digo, sí va a depender del sitio donde estemos, a pesar de que todos son muy comparables los países en cuanto a los recursos que tengan, pero pues según como las diferentes edades gestacionales es que ofrecen los servicios. Estas son las guías del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que es como lo que más seguimos nosotros, es lo que más está cerca a esta parte de Latinoamérica. Realmente ellos a los menores de 23 semanas no recomiendan nada. Pues nada quiere decir de tratamiento activo, ni para la mamá ni para el bebé. En cambio, a partir de las 23 semanas lo considera, dependiendo de la situación socioeconómica, la decisión de los papás, cómo esté la mamá, cómo esté el bebé, pero sí a partir de las 24 semanas recomiendan actuar con, pues, frente a la mamá y lo mismo para el bebé. Entonces, esa es como la guía más cercana que nosotros podríamos tener para actuar en Latinoamérica, teniendo en cuenta que es una guía americana. Pero digamos nosotros en el escenario de 24 semanas que recomiendan activamente actuar, nosotros todavía sí somos como, no vamos a hablar con la mamá, vamos a mirar primero cuáles son las expectativas, qué es lo que los papás quieren, a pesar de que la guía ya diga sí o sí hacerle, ¿cierto? A esa edad gestacional, porque aquí la supervivencia todavía es mala, pues realmente para esas edades gestacionales. ¿Qué otras cosas intervienen? Ya le hemos hablado un poquito. Los factores antenatales, peso fetal estimado, no es lo mismo un bebé de 500 gramos que de 700. El sexo les va mejor a las mujeres, a los niños perdón, a las niñas que a los niños, a los embarazos únicos y si utilizó o no los esteroides antenatales. Cuando cumple esos criterios, realmente el bebé tiene mayor supervivencia. Inclusive, esta es una calculadora que salió a partir de todo ese estudio del Instituto Nacional de Salud Infantil de Estados Unidos, que le ayuda a los médicos más o menos a estimar cuál sería la supervivencia de un bebé que reciba tratamiento activo versus el que no, basado en estos datos. ¿En qué? En la gestacional, el peso al nacer, cuál es el sexo, si es una gestación única y si se utilizaron o no esteroides antenatales. Son factores muy básicos. Y le dice ahí, además, cuál sería la probabilidad de deterioro neurológico.
Entonces, haciendo un ejemplo, aquí pusimos un bebé de 25 semanas que pesó 600 gramos, hombre, que es de gestación única y que no recibió esteroides antenatales. Ojo que esto es en Estados Unidos, acá no aplica. Y dice que la probabilidad de supervivencia es del 49% y que la probabilidad de que tenga compromiso neurológico profundo a los 22 meses de edad corregida puede ir hasta el 6%. Inclusive habla hasta de parálisis cerebral, bueno, todos esos factores. Entonces, eso le sirve a los médicos allá para sentarse a hablar con la familia. Decir, mire, su bebé va a nacer de 25 semanas, tenemos que hablar, porque el riesgo de esto es tanto, eso es casi que con números. Esto no sirve en Colombia, porque las supervivencias son distintas. Pero hasta existen estas herramientas, pues, para que ellos puedan hablar con la familia y, y sentarse y tomar la decisión, ¿cierto? Bueno, nace el bebé. Hay unos factores en el momento del nacimiento que lo llevan a uno a decir, pues no le va a ir tan bien o de pronto sí. La puntuación de Apgar, que sabemos que es el puntaje que damos a los bebés al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos, basado pues en unos parámetros que son puntuales. La exploración visual, lo que yo les decía, que uno lo ve y uno dice, 26, no, este no es de 26. Aunque eso realmente es un mal predictor. Pero uno es como, no, este pues está más chiquito y por examen físico me da que está más pequeño, entonces uno a veces es como, voy a ver a cómo nace, a ver qué, y ve unas cositas así, unos bebecitos así, y uno dice, no, no, creo que no es el momento para continuar. Y ya los bebés que reciban reanimación activa en el momento del nacimiento son los que, pues obviamente peor les va. ¿De qué depende también? De los cuidados prenatales. Hay 4 estrategias antenatales que sí han hecho en mamás tienen amenazas de partos pretérmino o un trabajo de parto pretérmino activo que han influido notablemente en la supervivencia de los bebés, que son el uso de esteroides antenatales. Antes le decíamos maduración pulmonar, pero realmente los esteroides no solo sirven para la estimulación de la producción de surfactante, sino también para disminuir otro tipo de complicaciones y secuelas, como la displasia broncopulmonar, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis. Entonces sirven para más cosas. La tocolisis, que es el uso de medicamentos para inhibir un poco o retrasar la progresión del trabajo de parto, pero no es para que no nazca, sino para permitir que actúe los esteroides y el sulfato de magnesio, que es un neuroprotector. Y lo otro es la profilaxis antibiótica. Si una mamá, sobre todo en este periodo periviable que es el que estamos hablando, recibe esas 4 intervenciones antes del nacimiento, le va mucho mejor al bebé. Obviamente sumado a los otros factores que hemos hablado, pero le da muchísimo mejor. Y en las otras partes dicen que les va mejor si nacen por cesárea, pero eso ya está cada vez debatiéndose más. Inclusive cada vez más se dice que a pesar de ser prematuro, nacer por parto vaginal les va mejor. Pero pues en otras partes dicen que es mejor cesárea, por eso lo pongo interrogado. Y realmente son esas 4 condiciones las que mejoran más la supervivencia. También lo que les digo, nacer en sitios especializados. Entonces, que tengan altas tasas de tratamiento activo, o sea, que de verdad le ofrezcan más posibilidades a esos bebés sobrevivan y dice que los hospitales universitarios, probablemente porque la docencia, estar en continua investigación, en la academia y todo esto, pues ayuda a que obviamente estén más, pero todo eso se logra si la mamá logra nacer en uno de sus centros. ¿Y cómo? Que se transporte inútil. No es lo mismo que un bebé nazca en Río Sucio de 23 semanas y se transporte hasta Manizales, a que la mamá esté en riesgo y se transporte todavía embarazada a Manizales y nazca aquí. Entonces, porque es el hecho del transporte del bebé, todo lo que acarrea un traslado, todas las complicaciones, la hipotermia y demás. Entonces, es preferible trasladar a la mamá que trasladar el bebé cuando ya haya nacido. Entonces, si se cumplen estas condiciones, probablemente a los bebés les vaya mejor. ¿Qué cosas de la neonatología han pasado a través de los años que han facilitado la supervivencia de estos bebés? Hablamos de todos los recién nacidos, pero particularmente los menores de 32 semanas. Anticiparse, a uno le avisan como van a ser un bebé de 32 semanas y uno se empieza a preparar cuáles son todas las cositas que necesita, hablar con los papás, tener todo listo. Distinto a la mamá que llega en expulsivo y uno pues a la maldita sea va y la atiende, ¿cierto? Pero la idea es tener todo listo. El manejo del cordón umbilical. Hace muchos años a todos los bebés se les pinzaba de una, pues nace el bebé y pinzamiento inmediato y eso pues no se veía como realmente la importancia. Ahora ya se sabe que a pesar de ser prematuro extremo de 24 semanas, lo ideal es dejarlo el minuto de vida por lo menos con el cordón intacto. La termorregulación, entonces mantenerlo caliente. ¿Cómo? Cada vez hay más estrategias. Ustedes ven aquí en la primera imagen, pues eso,
es muy sofisticado. Se llama el NeoHelp, que es una bolsa de termorregulación, pero realmente hoy en día lo que hacemos es con estos bebés pequeños meterlos en bolsitas estériles. Eso permite que conserven la temperatura porque la hipotermia es lo que más los mata en el momento del nacimiento. Entonces, eso es otra estrategia simple, pero pues que salva vidas de forma importante. ¿Cómo más? La ventilación más segura. Hasta hace unos años se ventilaba a todos los bebés con la bolsa antiinflable o el ambú, ¿cierto? Ya hoy en día ventilamos con reanimador de pies antenas, lo que permite controlar la presión, pues para que no le demos más presión a los bebés y así mismo generar una estrategia de protección pulmonar. El uso del CPAP, que es ventilación no invasiva de la sala de partos con el fin de no intubarlos. Hoy en día tenemos bebés de 28 27 semanas sin intubar desde la sala de parto, simplemente con ventilación no invasiva. Y ya cada vez fracciones inspiradas de oxígeno más bajas. Antes se usaba el 100%, ¿cierto? Ahora todo ese oxígeno y darle a ver porque se pensaba que entre más oxígeno mejor, pues ya no. Ya reanimamos con tasas más bajas como FIOs del 21, del 30% a bebés muy pequeños. Todas esas estrategias solo en el momento del nacimiento, que además son baratas. Ahí no hemos estado hablando de nada raro. Han mejorado bastante la supervivencia de los bebés y todo eso se hace en la primera hora de vida, que se llama la hora de oro. ¿Qué innovación tecnológica hemos tenido? Las incubadoras. Realmente el uso de incubadoras viene como desde 1930 y que ya tienen algo adicional importante y es la humidificación. Uno ve esos niños chiquiticos de ese tamaño metidos dentro de la incubadora y eso pues con vapor de agua que uno no los ve. Entonces, donde está el bebé, le toca a uno limpiar las paredes porque la humidificación permite que no pierdan calor, ¿cierto? Y así no pierdan peso y todo lo demás, entonces ya son, y las tenemos, y aquí, en Manizales, común y corriente. El uso de surfactante exógeno, que viene más o menos desde 1980, 1990, eh, pues en estos bebés que nacen en ese periodo entre las 24 y las 34 semanas, que tienen precisamente déficit de surfactante, pues ya les reemplazamos el surfactante. Con la ventaja de que hoy en día ya no es, antes se intubaban el surfactante y se dejaban intubados. Hoy en día la idea es no intubarlos, entonces pasamos surfactante por técnicas mínimamente invasivas. Entonces ya es, con el laringo se pasa una sonda, se pasa surfactante y se quita. Y quedan con ventilación no invasiva. Pero la idea es no intubarlos, entonces eso es lo que se llama la estrategia de administración de surfactante por técnica mínimamente invasiva. El uso del CPAP nasal que ha reemplazado ostensiblemente la intubación. No quiere decir que hay veces que no intubemos, sí, y entre más chiquitos con mayor probabilidad, pero cada vez optamos más por la ventilación no invasiva y los protege enormemente. Y cada vez las ventilaciones de los bebés, invasivas o no invasivas, son más protectoras a nivel pulmonar. Uso de ventilación de alta frecuencia desde el nacimiento, con volúmenes más bajos. Antes eran unos volúmenes gigantescos que generaban volutrauma y barotrauma. Entonces ya son modos de ventilación que protegen más el pulmón. Entonces son esas estrategias que han permitido que estos bebés sobrevivan, sobre todo como en ese periodo neonatal. El uso de citrato de cafeína, sí, cafeína intravenosa, vienen ampollas, sobre todo es para la prevención de las apneas del recién nacido. Eso también impacta en otras complicaciones pulmonares a largo plazo y el manejo hídrico. Antes le decían como, ay, póngale una bolsita de líquidos a ese bebé que le vaya pasando. No, cada vez ya somos más cautos en el manejo hídrico de estos bebés. Entonces, esas estrategias han permitido, pues sí, son realmente básicas que requirieron muchos años de estudio para saber que servían, pero pues que realmente no son mayor cosa y se hacen aquí y en Japón. Realmente ya les voy a decir una de las cosas que marcan como más la diferencia. Otra de las cosas que hacemos en las unidades neonatales para proteger a estos bebés y que han mejorado la supervivencia es algo que se llama ecología neonatal. Nos preocupamos cada vez más por el neurodesarrollo de los bebés, porque no es solo como vamos a sacarlo aquí ya como que después no nos interesa, no. La idea es siempre preocuparnos por lo que va a pasar en el futuro. Y una de esas cosas es el neurodesarrollo. Entonces, cada vez más nos preocupamos sobre todo por el ruido y la luz en las unidades neonatales. Este es un ejemplo simplemente de la Fundación Neurológica Neonatal de España, donde ellos dicen como ponen estas cositas como en las salas donde están los bebés para que los papás sepan que no pueden hablar duro, que no pueden poner cosas sobre las incubadoras, si suena una alarma hay que ir a ver por qué y apagarla. Tienen solómetros que son como unas orejitas
que ponen en la unidad y detectan el nivel de ruido. Si sobrepasa cierto umbral, eso empieza no a pitar, sino como si fuera como eso, como alertar para decirle a la gente, ojo, hay mucho ruido, por favor, bajen el. Entonces, todo eso impacta enormemente y eso obviamente impacta en ese desarrollo neurológico que va a tener el bebé, lo que veíamos ahorita de esas tasas. No solo es porque el bebé sea prematuro, sino por lo que hagamos por él cuando nazca. Y esto es lo mismo, que ellos tienen periodos de vigilia, periodos de sueño, cuando pueden estar con los papás, cuando se prende la luz, cuando se apaga. Todas esas cosas pues impactan bastante. Y hay una cosa importante que se ha hecho en los últimos años y por el que más se ha trabajado para mejorar la supervivencia de estos bebés, y es que una de las principales complicaciones de los hematuros es la hemorragia intraventricular o del sistema nervioso central. Y esa se da sobre todo en las primeras 72 horas de vida. Entonces, lo que se hace es como protocolos de mínima manipulación, donde tratar de tocar lo menos que se pueda a sus bebés, hacerle la menor cantidad de procedimientos para evitar que tengan esas alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral y que puedan sangrar. Y ahí pues hay como algunas intervenciones y en muchas unidades neonatales ya se trata. Entonces, por ejemplo, un bebé de 26 semanas solo se toca, digamos, a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde y luego a las 12 de la noche, digamos. Solo en esos escenarios se junta todo el mundo, el pediatra, la enfermera, el terapeuta, el del laboratorio, el de imágenes, a hacerle todo lo que el bebé necesite. En las restantes 8 horas, quieto. Entonces eso ha permitido que no lo estemos tocando a toda hora, por ende que no sangre y que no vaya a tener ese compromiso neurológico a largo plazo. Realmente son muchas estrategias que se hacen en muchos países del mundo, tanto nosotros como los países pues más desarrollados y que han impactado, y estos son como los avances pues que se han llevado como a lo largo del tiempo. Y otra cosa que impacta, y aquí es donde viene la diferencia con la supervivencia de los otros países, es el seguimiento. La máxima posibilidad de seguimiento que nosotros tenemos para los prematuros es el programa Canguro, ¿cierto? Que es el seguimiento ambulatorio de los prematuros y de los de bajo peso. En Colombia tenemos programas Canguro prácticamente en todas las ciudades del país. Acá les pongo del CES porque en Manizales es el único que tenemos hasta el momento. Ojalá podamos tener más. Y se siguen durante los primeros, la mayoría de las partes, primer año de vida, pero en otros lados hasta los primeros 2 años de vida, junto con la estrategia Madre Canguro, que incluye la posición canguro o el contacto piel a piel permanente hasta que lleguen a los 2.500 gramos. Esas dos estrategias ambulatorias han permitido que los bebés que tengan acceso, que deberían ser todos los prematuros, podamos hacerle ese seguimiento. Ahí es donde viene el problema. ¿Cómo es el seguimiento en los países industrializados? Que yo les mostré que tenía las mejores supervivencias, precisamente porque una de las diferencias es esto, es que ellos tienen que el médico va hasta la casa, él va 2 veces a la semana, el terapeuta va todos los días y le hace la terapia en la casa al bebé, fonoaudiología va todos los días y le hace la terapia, le van y todos los días a la casa y le hacen el manejo del oxígeno, los medicamentos que el bebé requiera, le toman las muestras, le toman las imágenes, o sea, tienen posibilidad de que todo el mundo vaya a la casa y siga al bebé. Eso en Colombia no hay forma. Por lo menos con los, no, yo sé que con en realidad, pero mucho menos con eso. Entonces, lo máximo que tenemos es el programa Canguro. Y como les digo, pues acá en Manizales está acá en el hospital, pero todos los bebés de casi todas las EPS tienen acceso. Recientemente salió la ley Canguro, donde dice que todos los prematuros, sin importar procedencia, nada, pues EPS, factores socioeconómicos, deberían acceder al programa. Ustedes saben pues todas las barreras que tenemos, pero eso es la gran diferencia que tenemos, porque si vemos la atención neonatal, no tenemos mucha diferencia con los países industrializados. Lo que marca es el seguimiento. Y ahí es donde fallamos. Y eso es lo que está marcando el compromiso neurológico de los bebés y las tasas en general de supervivencia y discapacidad a largo plazo, que no tienen esa posibilidad. Acá en Colombia, el que viva en vereda queda anulado, porque es muy difícil que venga al programa, porque tienen que venir 2 a 3 veces a la semana. También los otros países van hasta donde la persona viva, ¿cierto? Entonces eso es como realmente lo que está como marcando la diferencia. Los aspectos éticos no me voy a tener pues mucho acá porque aquí nos podemos quedar toda la noche hablando de eso. Esto también se basa mucho en el principio de beneficencia, de no maleficencia, del respeto por la autonomía. En este caso, la autonomía de los bebés está, o digamos que esa responsabilidad se traslada a los papás, ¿cierto? Y que se trate de generar un beneficio en favor pues como superior del bebé, pero realmente eso
la decisión se traslada a los papás. Esa parte pues como de la autonomía y la justicia distributiva, que sabemos que son los cuatro principios éticos como más importantes y se supone que también aplica, pero ahí es donde entonces uno dice, ¿hasta dónde voy para no hacerle daño al bebé? ¿Hasta dónde voy para brindarle lo mejor? Y eso es donde ya entra la decisión del médico en conjunto con lo que se decida con los papás y todos los factores tan importantes que hemos hablado. Cada vez que van a hacer un bebé de estado gestacional, pensamos en todo lo que le hablé, que son muchísimas cosas y que siempre pues hay que hablarla con los papás. Bueno, y finalmente, como les digo, pues realmente los mejores representantes son los papás. ¿En qué se centra la toma de decisiones? Ya hemos hablado y depende mucho de todos esos factores como que intervienen en la supervivencia, pero en general esto es un resumen de todas las cortes y todas las guías. Y dice que dependiendo, ¿cuál es la probabilidad estimada? Pues como de pobres desenlaces, si se da eh, tratamiento activo a los bebés, dependiendo de las diferentes edades gestacionales. Definitivamente los menores de 22 semanas, suena horrible lo que voy a decir, pero no vale la pena, porque la probabilidad de que le vaya mal es del 90% o más, ¿cierto? Tanto de muerte como de discapacidad. Entonces realmente ahí no es no hacer nada, es brindar confort, que es muy diferente. Y de ahí en adelante, pues la probabilidad de esos desenlaces adversos va disminuyendo y por eso le dicen a uno, vaya hablando con los papás, vaya mirando, pero ya puede uno pensar que sí puede actuar pues activamente en el momento del nacimiento. Si no lo elegimos, algo que se llama cuidados paliativos perinatales. Cada vez más esto cobra importancia y se habla más, antes no se hablaba. Y se llama perinatales porque sus cuidados paliativos van desde antes del nacimiento. O sea, como que una mamá que está en esta situación se empieza a hablar con ella y se le empieza a brindar todo ese acompañamiento, inclusive desde que el bebé nazca, antes de que el bebé nazca, que probablemente se vaya a morir, pero desde antes empezamos esos cuidados paliativos. Y esa pues es como realmente la idea. Inclusive cuando uno mira qué bebés no, qué personas o qué tipo de patologías entrarían a recibir cuidados paliativos, miren que los bebés, inclusive menores de 24 semanas, entran. En las guías están, en todas las guías de cuidados paliativos, porque tienen enfermedades limitantes de la vida, que es la edad gestacional. Eso es algo limitante, ¿cierto? Y se incluyen ahí los bebés. Entonces ya para terminar, inclusive en Colombia tenemos este consenso que es el consenso colombiano de manejo al final de la vida, en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Obviamente no es como una guía que haya que seguir al pie de la letra, pero sí nos sirve mucho de cómo debemos abordar el bebé, cómo debemos abordar la familia, todos esos factores psicosociales, el manejo del dolor, o sea, todas las cositas nos ayudan precisamente porque como esto cada vez es más frecuente y tenemos que tomar este tipo de decisiones, pues es una guía que no es tan fácil. Nadie sabe cómo hacer cuidados paliativos y no solo los paliativos. Entonces realmente es una guía que nos ayuda para poder eh, manejar este tipo de aves que no le vamos a hacer como ningún tratamiento activo. Entonces, en resumen, realmente sí vemos que la supervivencia aumenta, pero es a expensas de muchísimas cosas. Y son muchos factores en juego que entran ahí, que uno le toca evaluar, que hoy en día hay muchas herramientas que nos permiten hacer esta evaluación y tomar decisiones. Es más fácil, entre comillas, hoy en día que antes. Digamos, antes era más fácil porque se decía no y ya. Hoy en día es como, ay, pues miremos, si sí, si no, pero tenemos más herramientas, pero son muchos factores a tener en cuenta. Y una de las cosas más importantes que quiero que se lleven es que cada vez sobreviven más chiquitos de estos y tenemos que trabajar por ellos y probablemente la neonatología va a seguir avanzando para que cada vez podamos aportar más cosas a estos bebés. Y eso es todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias, doctora Manuela. Apreciado doctor Fernando Arango, por favor, háganos Vas a- su comentario de orden. Yo no voy a presentar ningún dato estadístico ni nada de eso, simplemente a ilustrar con un caso. Entonces es simplemente un casito, porque a nosotros nos ha tocado hacer una transición. Cuando yo estudié medicina aquí en la de Caldas, estoy hablando que entré en el 81 y a mí cuando pasé por recién nacidos en el 84 me enseñaron que el límite de la viabilidad era la semana 28. Y en esa época usábamos un puntaje que ustedes deben de recordar, el Capurro. El Capurro, que Haroldo Capurro es un neonatólogo uruguayo que trabajaba en el CLAP
y el doctor Capurro diseñó un puntaje más simplificado que le ayudaba a uno a calcular la edad gestacional, pero si uno le ponía 0 puntos a todo, el más inmaduro, y le sumaba la constante y dividía entre 7 para saber de cuántas semanas nacía, el Capurro era capaz de determinar a partir de la semana 29. O sea, no era capaz de determinar prematuros más pequeños, porque en esa época no era necesario. Esos bebés absolutamente todos se morían. Entonces, trasegando en el campo de la neonatología, nos ha tocado aprender y desaprender muchas cosas. Y en nuestros campos, todos nosotros nos la pasamos aprendiendo y desaprendiendo. En eso nos la pasamos, ¿cierto? Entonces, le estaba contando que nos ha tocado aprender y desaprender muchas cosas y a todos nos toca constantemente estar cambiando el esquema de pensamiento porque las cosas van cambiando. Una señora secundigestante de 24 años de edad de Pereira fue remitida a la institución donde yo trabajo porque tuvo una ruptura prematura de membranas a la semana 25 de gestación. Y la mandaron de Pereira para Manizales porque las unidades neonatales de allá en ese momento estaban sin cupo. Entonces, la señora se le intentó hacer un manejo conservador, pero a la semana tuvo indicios de que estaba haciendo una coramnionitis, entonces se llevó a cesárea urgente. Eso fue el 9 de diciembre del 2021. Afortunadamente, la bebé era de sexo femenino. Ella pesó 790 gramos y el manejo que la doctora Manuela nos estaba comentando ahora, ¿cierto? El manejo de la termorregulación, la reanimación adecuada, el pinzamiento tardío del cordón, el CPAP nasal precoz, el surfactante por esa técnica que se llama LISA, que quiere decir menos invasiva, tratar de no intubarla, y se dejó en ventilación mecánica no invasiva nasal. Ahí está Juanita cuando estaba pues con su máscara nasal, con soporte ventilatorio no invasivo nasal, y fue saliendo, fue progresando. Ella ya permitió el cuidado canguro intrahospitalario, ¿cierto? La primera vez que intentó succionar lactancia materna, egresó para su casa el 23 de febrero, estuvo 2 meses y medio hospitalizada, se fue con oxígeno domiciliario que en Pereira, por ser una ciudad más bajita que Manizales, allá es 1670 metros sobre el nivel del mar, nosotros estamos a 2170, entonces allá se le pudo quitar muy rápido ese oxígeno domiciliario, ahí estaba la niña en casa con oxígeno domiciliario y después de que se le pudo quitar el oxígeno y fue progresando, está con su hermanita. Y aquí el día que estaba cumpliendo 2 años, que la mamá nos manda fotos y nos comparte. Entonces, simplemente con ese ejemplo, les estoy mostrando la actualidad de la neonatología que la doctora Manuela está practicando, ¿cierto? A lo que nos tocó a nosotros en la época en que esos bebés no había que hacerles nada, o sea, no se les brindaba absolutamente nada. Entonces, las cosas han cambiado. Me encantaría que aquí estuvieran ginecobstetras porque ellos todavía tienen la concepción de que estos bebés todavía no hay nada que ofrecerles. Y mire los resultados que podemos obtener aún con un manejo no invasivo. O sea, esta niña nunca estuvo intubada, que también ha sido difícil desaprender porque antes absolutamente todos los intubábamos, como contaba la doctora Manuela, y les poníamos el surfactante invasivo y los dejábamos en ventilación mecánica, a sabiendas que le estábamos lesionando más su pulmón. Entonces era simplemente un ejemplito que yo creo que ilustra con ese caso clínico la excelente conferencia que la doctora Manuela nos contó y que ella posiblemente en su trasegar como neonatóloga en algunas décadas, 2 décadas, de pronto nos estará diciendo que los bebés de 23 semanas de pronto la sobrevida a ser mucho mejor, ¿cierto? Los que ya estamos de salida, ya
creo que ha sido un logro muy grande llegar hasta la semana 26, ¿cierto? Cuando antes no. Entonces, yo creo que ya la bandera le toca a los neonatólogos jóvenes que van a seguir y seguramente van a ir corriendo ese límite de la viabilidad aquí en nuestro país. Muchas gracias, doctora Manuela. Excelente presentación. ¿Por qué dijiste que nació un bebé afortunadamente del sexo femenino? Porque es que la doctora Manuela ya lo tocó en la conferencia. La sobrevida en los prematuros tan extremos es mayor en niñas que en niños. El año pasado cumplimos 50 años del posgrado de pediatría aquí en la de Caldas y se hizo una actividad académica. Ahí presenté yo una charlita de media horita que se llama Sexo masculino como factor de riesgo neonatal. Y ahí muestro todos los argumentos de que nos va mucho peor a los hombres que a las niñas. O sea, eso es inevitable. Pues hay mucha información y hay muchas explicaciones de diferentes índoles de que el sexo femenino es realmente el sexo fuerte. Y toda la vida les dijimos a ellas que eran dizque el sexo débil, olvídese. El sexo fuerte son ellas. Siempre, siempre, siempre. Doctor Bernardo, doctor Jair, ya el doctor Hernán Darío lo hizo. Un comentario muy corto, y es que esta es la cuarta, quinta conferencia que hace la academia sobre estos temas, ¿no? Hemos tenido dos conferencias, tres conferencias en esta y en el diplomado de Humanismo y Salud hay una conferencia tuya muy linda. Hay una conferencia del doctor Mauricio Campo sobre el niño ya mayorcito y hay una conferencia de una obstetra sobre el manejo del parto. Estas conferencias se unen todas para ir teniendo nosotros una serie de cosas importantes en la academia alrededor de esta. Me voy a proponer en la página, en el YouTube, de agruparlas y promocionarlas porque creo que es bien importante. Doctora, su conferencia excelente. Me pareció entender al final que con el programa de Anguro habían tenido alguna dificultad. Digamos que lo que hablábamos, pues el programa Madre Canguro está diseñado, es un programa de seguimiento de alto riesgo de los prematuros, es decir, menores de 37 semanas, y los niños de cualquier edad gestacional de bajo peso al nacer, o sea, menor de 2.500. O sea, puede haber un bebé de 38 semanas, pero de 2.300, que también aplican el canguro. Realmente, el programa Canguro, inclusive ya es ley, este año salió la ley Canguro, donde dice que todos los niños que cumplan esas características deberían estar en el seguimiento en el programa Canguro una vez salgan de la unidad neonatal, independientemente de la EPS que tenga, donde vivan, los accesos. Si son, por ejemplo, acceso muy remoto, pues una vereda muy lejos, la EPS debe garantizarles el traslado, la alimentación, o sea, todas las cosas para que el bebé asista. ¿Cuál es el problema? Ese sería el mundo ideal. Pero hoy en día no tenemos toda la población de prematuros que asisten al programa Canguro, más en unas ciudades que en otras. Particularmente nosotros lo vemos acá en el CES primero, porque lastimosamente no todas las EPS lo autorizan. Entonces, por ejemplo, EPS como Asociación Indígena del Cauca, no sé qué, no autorizan el programa Canguro, pues porque no sabemos, se supone que ya es una ley y sencillamente dicen no, entonces bebés de peces que no tenemos en seguimiento o que sí les autorizan, pero viven tan lejos que los papás dicen, yo vivo en una vereda de Aguadas, al principio el seguimiento en el canguro son 2 a 3 veces a la semana, entonces dicen como, yo no me puedo desplazar 2 a 3 veces a la semana a Manizales, que es el único programa canguro en Caldas, para poder que le hagan el seguimiento al bebé, entonces es lo que pueden hacer los médicos generales de los pueblos, y yo no quiero decir que no puedan, pero pues nosotros en el canguro estamos capacitados para hacer el seguimiento de estos bebés. Entonces, eso es lo triste. El programa está, pero no todos los niños tienen acceso. Y es muy triste. Porque inclusive la ley está y ya obliga a las EPS
autorizarlo, a que si el bebé no tiene cómo llegar, lo tienen que transportar, darle alimentación y hotel a los papás, o sea, todo lo que haya que hacer para que el bebé pueda ingresar. Y aún así, todavía vemos que no asiste. Entonces, eso es lo triste. El doctor Campo Elías va a hacer un comentario también. Bueno, recordamos que hace poquito estuvimos acá en una conferencia sobre la historia en Colombia de la cirugía fetal de 20 años, que increíble, pues, y vimos la niña del caso caminando, que también uno queda muy feliz. Primero que todo, agradecerle mucho a la doctora Manuela, son las personas que nosotros queremos que nos hagan acá el futuro de la Academia de Medicina e integrarlos a todos los nuevos para que entre a la academia. Está cordialmente invitada y eso es lo que nosotros queremos, hacer el relevo generacional. Y el relevo generacional, hablaba con Fernando, porque Fernando y yo somos más o menos contemporáneos, y yo recuerdo pues que lo que él decía, una cosa era 20 años y hoy en día ver pues que estos niños nacen en esta manera. Otra cosa que llama la atención es, digamos, la baja natalidad tan impresionante que tenemos en nuestra ciudad. Nosotros, yo veía la estadística hace poco, en el 2014 nacieron 5.600 niños y en el 2024 3.200, es decir, vamos para abajo. Inclusive se tiene en este momento criterios, digamos, económicos en que hay poblaciones que ya superaron, ya tienen los máximos niveles de población en el mundo. Japón, por ejemplo, alcanzó a llegar como hasta 200 millones y un poquito, y se calcula que a final de 2100 van a ser 120 millones. China no alcanzó a llegar a los 1.500 millones y en el 2100 no va a llegar a los 1.000 millones. Nosotros en Manizales no hemos podido llegar a 500.000 desde hace 30 años, no hemos pasado de 400 y pico de mil, porque, y lo que nos está aumentando la población es la migración y no los nacimientos. Entonces es algo que también es interesante como el futuro de estas unidades que me decía el doctor Fernando, que el futuro es, digamos, primero que esto no es rentable cuando ponen plata los directivos, dice que los servicios de consulta externa, los servicios de pediatría, los servicios de neonatología y de obstetricia dan pérdida. Y es triste porque pues los desestimulan. Muchísimas gracias, Manuela, por una excelente conferencia. Muy bien, ratificarle, doctora Manuela, lo que ha dicho el doctor Campo Elías. Gratitud de parte de la academia y ojalá que esté con nosotros lo más pronto posible. El siguiente punto del orden del día son las píldoras académicas por parte del doctor Hernán Darío Salazar. Doctor Hernán Darío, bien pueda. Muchas gracias. ¿Quién fue Virginia Apgar? La historia de una médica anestesióloga que le salvó la vida a millones de niños recién nacidos. Muchas personas creen que APGAR es el acrónimo de apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración, los 5 parámetros que se evalúan en los recién nacidos para determinar su estado de salud inmediatamente después del parto. Esto es cierto, pero solo en parte. En realidad se trata de un retroacrónimo, un tipo de acrónimo en el que a partir de una palabra, en este caso APGAR, se inventa un acrónimo que concuerde con ella. Entonces, ¿qué es APGAR? Es el apellido de la persona que propuso el famoso test del mismo nombre. Este procedimiento es utilizado para evaluar la salud de los neonatos y ha conseguido reducir notablemente la mortalidad infantil en todo el mundo. Su protagonista, Virginia Apgar, nació el 7 de junio de 1909 en Westfield, en New Jersey. Era la pequeña de los 3 hijos de Ellen May y Charles Emoy Apgar. Su hermano mayor falleció prematuramente a causa de una tuberculosis y su segundo hermano padecía una enfermedad crónica. Es probable entonces que estas adversidades fueran el motivo de que al graduarse en el high school en 1925, Virginia tuviera claro que quería ser médica. Comenzó a estudiar y se graduó en 1929 en la especialidad de zoología, con especialidades en fisiología y química. De allí pasó a cursar la carrera de medicina en la Universidad de Columbia, donde se graduó en el 33, en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Virginia quería ser cirujana. Obtuvo un contrato en prácticas en Columbia, pero Allen Whipple, el responsable de cirugía del Presbyterian Columbian Medical Center,
le aconsejó que no continuara su carrera como cirujana. Le argumentó que otras mujeres a las que había supervisado no habían tenido éxito en esa disciplina, pero la animó a dedicarse a la anestesiología, especialidad practicada en aquel momento fundamentalmente por enfermeras y una disciplina esencial en cirugía que Whipple pensaba que necesitaba mejoras e innovaciones. Este cirujano opinaba que Virginia tenía la energía, la inteligencia y la habilidad necesarias para realizar significativas aportaciones en esta área. Virginia le hizo caso y se formó durante 6 meses con el anestesiólogo Ralph Waters de la Universidad de Wisconsin. Era la única mujer en un grupo de 15 estudiantes y completó su formación durante otros 6 meses con el anestesiólogo Ernest Rubinstein en el Hospital Bell de Nueva York. En 1938 regresó al Columbia a la recién formada división de anestesiología como asistente. A pesar de su título, tuvo problemas para contratar médicos que trabajaran para ella. Los cirujanos no consideraban a los anestesiólogos como iguales y el salario era bajo. Apgar fue la única persona contratada en esa división hasta mediados de la década del 40. En el 46, la anestesiología comenzó a convertirse en una especialidad médica reconocida con una formación en residencia necesaria. En 1949, cuando la investigación en anestesiología dio lugar a la formación de un departamento académico, Virginia Apgar se convirtió en la primera mujer profesora titular del centro. Comenzó a estudiar los efectos en los recién nacidos de la anestesia administrada a las mujeres durante el parto. Y su mayor contribución al campo fue el famoso test de Apgar. A propósito, según la leyenda médica, un día un estudiante se acercó a Virginia Apgar en la cafetería del hospital con una pregunta. Dice que miremos al bebé cuando nazca, pero ¿qué es exactamente lo que estamos buscando? Apgar agarró una servilleta y escribió 5 parámetros, incluyendo ritmo cardíaco, respiración y tono muscular. Entre los años 1930 y 1950, la tasa de mortalidad infantil en los Estados Unidos disminuyó notablemente. Sin embargo, los fallecimientos hasta las primeras 24 horas tras el nacimiento se mantenían constantes. Apgar comenzó a investigar para intentar frenar esa tendencia. Como anestesióloga obstétrica, pudo analizar miles de partos y detectar esas particularidades que podían ayudar a reconocer a los bebés sanos de los que tenían problemas. Tras presentar sus investigaciones en un congreso en 1953, publicó el artículo en el que proponía su test para evaluar la salud de los bebés recién nacidos. A pesar de la resistencia inicial, su prueba fue finalmente aceptada y se sigue utilizando en todo el mundo. No la vamos a la prueba. Apgar relacionaba la puntuación con el desarrollo del parto y los anestésicos aplicados a la madre. Por ejemplo, y con ayuda de colegas con conocimientos en cardiología, mostró que la anestesia con ciclopropano podía provocar bajos niveles de oxígeno en los bebés y por lo tanto baja puntuación en el test. En 1959, Apgar dejó Columbia y consiguió una maestría de salud pública en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Desde ese año y hasta su fallecimiento, trabajó para la Fundación March of Dimes como directora de una nueva división de malformaciones congénitas y más adelante como vicepresidenta de Asuntos Médicos. Virginia fue una de las primeras personas en avisar sobre los problemas relacionados con el nacimiento prematuro, ya que la edad gestacional, la edad de un embrión o un recién nacido desde el primer día de la última menstruación, está directamente relacionada con la puntuación del test de Apgar. Durante la pandemia de rubiola 64-65, Apgar se convirtió en una defensora de la vacunación universal para prevenir la transmisión de madre a hijo. Es conveniente recordar que la rubiola puede causar trastornos congénitos graves como pérdida de visión y ceguera, disminución de la audición, patologías cardíacas, discapacidad cognitiva o parálisis cerebral si una mujer se infecta durante el embarazo. Ante diversas audiencias, Apgar dedicó gran parte de su tiempo a impartir conferencias sobre la importancia de la detección precoz de los defectos congénitos y la necesidad de investigar en esta área. Virginia Apgar también fue profesora de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell. Allí trabajó teratología, siendo la primera mujer en ocupar un puesto de profesora en esta nueva área de la pediatría. Apgar publicó más de 60 artículos científicos, numerosos escritos breves para periódicos y revistas y un libro. Está Mi bebé correcto, sano. Fue ampliamente reconocida por todas sus aportaciones.